En este momento, ¿cómo Techo Colombia puede ayudar para resolver los problemas sociales en los asentamientos, tomando en cuenta toda la realidad que está generando también la pandemia? Bueno, pues te cuento que desde Techo, la realidad es que en los asentamientos es donde se materializa la mayor inequidad de, que se presenta en Latinoamérica. Cuando uno ve la situación social en las calles, la pelea es por el acceso a una salud digna, a una educación digna, a poder comer, a poder tener un trabajo digno, eh, básicamente acceder a servicios públicos y a tener una vida digna. Y eso muchas veces es lo que no se logra materializar en los asentamientos. En los asentamientos encontramos que son las familias en mayor situación de vulnerabilidad. El año pasado ya salieron las cifras del DANE, el 15.1% de la población vive en situación de pobreza extrema. Extrema. Estamos hablando que persisten y subsisten con menos de $1.6 al día. $1.6 al día, que es menos que el pasaje de ida y vuelta de Transmilenio, que es el sistema de transporte de Bogotá. Entonces, nosotros desde Techo tenemos una fiel labor, son dos labores como a grandes rasgos. La primera es visibilizar la situación de los asentamientos, tratar de elevar la voz de los que muchas veces no son escuchados, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros aliados, a través de nuestros canales de comunicación. Y lo segundo, creo que la diferenciación de lo que hace Techo es que Techo promueve desde el hacer, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos un discurso partidista, nosotros no tenemos un discurso, tenemos un discurso político, diría yo, porque política al final es la discusión de la construcción de una mejor sociedad a través de cambios estructurales, y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, y hoy por hoy, respecto a la crisis social, estaremos abriendo espacios con nuestro voluntariado para que puedan participar activamente en la presentación de propuestas ante la crisis social. La pandemia, ¿en cuánto ha agravado la situación social de Colombia? Si lo hablamos netamente en números, la pobreza extrema subió en 5 puntos. Eso fue devolvernos más de una década. Más de una década. Estamos hablando que las cifras de pobreza extrema son las cifras que teníamos a finales del milenio pasado, casi. Eh, Además, la pandemia recrudeció los factores más sensibles de la dignidad básica humana, que es el acceso a una salud digna. O sea, básicamente los muertos de la pandemia los ponen las personas de mayor nivel de vulnerabilidad, ¿sí? Segundo, ¿esto por qué? Porque las familias con mayor nivel de vulnerabilidad tienen un peor acceso a la salud. Creo que la pandemia además recrudeció un factor que es un dolor global, que es el hambre. ¿Sí? La gente en los asentamientos, si no podía salir a trabajar, no tenía con qué comer. Y la pandemia tenía dos mensajes muy potentes, que era lávate las manos y quédate en casa. Y hay gente que no tiene acceso a agua, hay gente que no tiene acceso a una vivienda digna. O sea, le tocaba aislarse sin poder tener acceso a lo mínimo básico para poder aislarse. Y si se aislaba, no tenía con qué salir, no podía salir a trabajar para poder tener con qué comer. La informalidad se disparó. Ya de por sí, hablamos que en Colombia la formalidad era del 50%. Estamos hablando de que el año pasado, antes del año pasado, antes de la pandemia, más o menos la tasa de desempleo estaba entre el 9, bueno, al final del gobierno Santos estuvo 9, 10, 11, máximo 12%, ¿sí? Pero de ese 80 y pico por ciento de gente que estaba trabajando, el 50% era informal, ¿sí? O sea, estamos hablando que la mitad de la población que trabajaba de forma informal. O sea, no podía pagar salud, no podía pagar pensión, y eso le quita ciertos accesos a servicios. Esa situación que estás planteando pone en riesgo en los acuerdos de paz firmados durante el gobierno de Santos. Mira, yo creo que la crisis social pone en riesgo todo, todo. Los acuerdos de paz,
los acuerdos de los marchantes en paros pasados, los acuerdos de los profesores, y las marchas siguieron, es porque la inconformidad social es profunda y constante. Entonces el dolor de patria va mucho más allá solo de una reforma tributaria. La reforma tributaria no fue más que lo que hizo la mecha que hizo que estallara, pero el descontento es mucho más profundo y pone en riesgo todo, porque pone en riesgo toda la institucionalidad colombiana. ¿La migración de venezolanos ha agravado la situación social de Colombia? Yo creo que, pues básicamente la migración de venezolanos, estamos cerca a los 2 millones de venezolanos en Colombia. Estamos hablando de que casi que la población del país se subió entre un 4 5%, sí, entre un 3 y un 5% en un par de años, lo cual digamos que es una llegada inesperada al sistema. Lo cual puede llegar a congestionar ciertos sistemas, como principalmente puede ser el sistema de salud. No obstante, yo creo que Latinoamérica tiene la particularidad, y es que siempre ha habido una crisis en Latinoamérica de alguno de los países, ¿sí? Y siempre la migración se ha ido moviendo. Hace varios años la migración era contraria. De Colombia migraron más de 4 millones de colombianos a Venezuela por la situación tan complicada que estaba viviendo el país y el crecimiento, digamos que exponencial que estaba teniendo la economía venezolana. Entonces yo creo que la llegada de migración pone unos retos importantes a la institucionalidad, a los líderes y a la política social, pero es una oportunidad supremamente grande para robustecer la base trabajadora del país. ¿Cómo Techo Colombia ha apoyado en los asentamientos que se han establecido de refugiados venezolanos? Nosotros el año pasado estuvimos en un proyecto supremamente importante en Frontera, donde entregamos 16 viviendas de emergencia de la mano con una organización internacional nacida en Cúcuta, pero con personas colombianas en todo el mundo, donde beneficiamos personas colombianas, venezolanas, colombo-venezolanas. Y cada día más nos encontramos en los asentamientos que trabajamos hace muchos años, que llega cada día más población, los cuales han sido beneficiados de nuestros programas, o nuestro programa de vivienda, o nuestro programa de educación para la paz, o nuestros programas ambientales, e incluso en algunas comunidades hemos contratado personas migrantes para que nos presten sus servicios, principalmente temas de obra civil, cuando lo hemos requerido. El año pasado entregamos, nuestro foco más grande fue suplir la necesidad de alimentación y mitigar el hambre en los asentamientos. Entregamos más de 59,000 kits que se entregaron a familias colombianas, a familias venezolanas. Pero esto es un camino donde la situación cada día ha sido más compleja, ¿no? O sea, llega la crisis, la emergencia por la migración, y después nos llega una pandemia y ahora tenemos crisis social. Pero son temas que tenemos que sortear como organización, como sociedad, para llegar cada día a las familias más vulnerables. Reitero, nosotros cuando estamos en un territorio, la nacionalidad no importa. Lo que importa es si tu nivel de vulnerabilidad es mayor o menor.